Yo, prisionero por amor al Señor, os exhorto a que llevéis una vida en consonancia con el llamamiento que habéis recibido. Uno solo es el cuerpo y uno solo es el espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Solo hay un Señor, solo hay una fe, solo hay un bautismo, solo un Dios que es Padre de todos, que todo lo domina, por medio de todos, y actúa y en todos vive. Bueno, hoy la sesión de esta tarde la vamos a dedicar a San Ireneo, doctor de la unidad, así lo hemos titulado. En primer lugar, hay que pedir disculpas porque en la planificación que ustedes podían tener y que pueden comprobar, estaba previsto contar en esta tarde con la presencia de Fernando Rivas, de la Universidad Pontificia de Comillas, que es un especialista en San Ireneo y ha escrito también varias obras de divulgación sobre el tema, pero me llamó hace unas semanas diciendo que tenía un ingreso en el hospital y que no iba a poder asistir en esta semana. Así que, bueno, con muy poco tiempo ya de antelación ha sido imposible encontrar un sustituto más digno y tienen que aguantarme a mí y así adelantan una víspera el inicio de la Cuaresma. No pasa nada, viene fenomenal. Vamos a dedicar, decía, esta sesión a San Ireneo de León porque en los últimos meses la figura de este santo de los primeros siglos de la vida de la Iglesia se ha convertido en una referencia ecuménica imprevista y sorprendente. Hace casi un año, el Papa Francisco, en una reunión del Comité Mixto Católico Ortodoxo, recibiendo a un grupo de jóvenes sacerdotes ortodoxos y católicos, anunciaba su intención de declarar a Ireneo de León doctor de la Iglesia. Y decía que esta declaración, este doctorado, que ahora veremos qué significa, se otorgaba también con un propósito eminentemente ecuménico, al considerar a Ireneo de León un puente, efectivamente, entre la Iglesia de Occidente y de Oriente, entre el mundo occidental, entre aquella primera Iglesia protoeuropea que daría lugar a la tradición latina y a lo que nosotros conocemos como cultura occidental, y el mundo oriental, en ese momento representado por las iglesias vivas y pujantes del Asia Menor, que también a su vez darían a luz pues, a casi todas las iglesias orientales y ortodoxas. Un puente entre Oriente y Occidente. Hace un año hoy empezó la guerra de Ucrania, pues nos damos cuenta, se hace evidente, se hace obvia la necesidad de tener puentes, ahora que casi todos pues, están destruidos por los bombardeos. La necesidad de que existan, de que sigan existiendo puentes entre Occidente y Oriente, entre el mundo europeo en sus dos pulmones. Hace un año justo, el pasado 21 de enero de 2022, el Papa Francisco declaraba a San Ireneo 36º doctor de la Iglesia Universal con las siguientes palabras. Este era el decreto del Papa, del Santo Padre. San Ireneo de León, llegado de Oriente, ejerció su ministerio episcopal en Occidente. Él fue un puente espiritual y teológico entre cristianos orientales y occidentales. Su mismo nombre, Ireneo, expresa esa paz que viene del Señor. E Irene, en griego, precisamente es paz. Y que reconcilia, reintegrando en la unidad a todos. Por este motivo, después de haber tenido el parecer de la Congregación de las Causas de los Santos, con mi autoridad apostólica lo declaro doctor de la Iglesia con el título de Doctor Unitatis, doctor de la unidad. Que la doctrina de tan grande maestro pueda animar cada vez más el camino de todos los discípulos del Señor hacia la plena comunión. San Ireneo, doctor de la Iglesia, doctor de la unidad. ¿Pero qué es un doctor de la Iglesia? Primero, ¿qué significa este título? En primer lugar, tenemos que reconocer que doctores han existido en la Iglesia desde los primeros pasos, desde los tiempos de la comunidad apostólica. En el Nuevo Testamento,
entre los ministerios y los carismas que Pablo describe en sus comunidades, pues aparecen profetas, aparecen apóstoles, aparecen presbíteros, aparecen diáconos, aparecen presidentes de la comunidad y también aparecen los doctores como uno de los ministerios más eminentes, más importantes. No se sabe muy bien exactamente qué función desempeñaban dentro de la Iglesia, dentro de la vida de la comunidad, probablemente una cierta función teológica, de conocimiento y de interpretación de las Escrituras en aquellos primeros, pues, en aquellas primeras décadas en las cuales era vital la lectura cristológica del Antiguo Testamento, en la cual era muy importante también la reflexión sobre los primeros símbolos, sobre la confesión de la fe. En cualquier caso, son hipótesis. Sabemos que había doctores que eran importantes, no sabemos muy bien qué hacían. Pero luego tenemos testimonios en la Iglesia primitiva, textos ya al margen de la Escritura, pero testimonios muy importantes, cartas de los primeros papas, cartas y decretos de algunos de los obispos de las iglesias más importantes, de las sedes más importantes, en las que aparece este reconocimiento contrastado de los doctores. Es decir, era un ministerio más. A nosotros, que vivimos una iglesia un poco empobrecida en ministerios, nos cuesta entender bien esto, pero no sé con qué lo podríamos comparar. Igual que hoy reconocemos, pues, dentro de la vida de nuestras parroquias el ministerio del catequista o el ministerio de los cantores, de los salmistas, de los que se dedican al coro, ¿no? Normalmente son siempre los mismos y tienen un cierto reconocimiento, o los que sirven de alguna manera en la vida de la comunidad, ¿no? Pues había un ministerio en las comunidades que era el de doctor. Ahí es donde está el fundamento bíblico de este título. Con el paso de los siglos, este ministerio, en cambio, se fue, pues, clericalizando, como le pasó a casi todos los ministerios, se fue atribuyendo cada vez más a los sacerdotes, a los obispos y, sobre todo, a los obispos importantes, los que habían tenido un papel en las disputas teológicas y en la consolidación del credo, en la elaboración del credo. Y así, la Iglesia latina, por ejemplo, tenía sus grandes padres, 4 grandes doctores, que son los que aparecen, por ejemplo, si ustedes han tenido el privilegio de viajar a Roma y visitar la Basílica de San Pedro del Vaticano, hay 4 estatuas, 4 figuras que sostienen la cátedra de Pedro en el altar de la confesión, detrás del baldaquino, al final, en el ábside. Pues estos son los 4 doctores de la Iglesia latina, que son Ambrosio, San Ambrosio de Milán, San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio. La Iglesia latina, cuando hablaba de doctores de la Iglesia, hablaba de estos 4 teólogos, obispos y papas. Y la Iglesia oriental tenía también 3 doctores. También tenía ella sus propios doctores de la Iglesia, que eran San Basilio, San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo. Vemos que ya en ese primer milenio, pues, está asociada la figura del doctor de la Iglesia a un teólogo importante, a una figura que es prestigiosa por su santidad de vida y también por su doctrina teológica. Bueno, durante toda la Edad Media, esta idea de que existen grandes referencias eclesiales que pueden ser consideradas seguras, cuya doctrina, pues, es útil para la misión, para entender el dogma, pues va desarrollándose, explicándose, y será a partir del siglo XVI, en la Iglesia renacentista, cuando van a comenzar a darse doctorados sistemáticamente a algunas figuras. Se van a intentar nombrar a algunos teólogos y algunos santos como doctores de la Iglesia, diciendo, aquí uno puede encontrar una teología segura, una teología de referencia. Por una parte, se nombran doctores a estos 7 nombres que ya hemos visto, los 4 latinos y los 3 orientales. Y se empiezan a nombrar a otros. El primero
que nombrará la Iglesia ya con estos doctorados oficiales será Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. Se le llamará el doctor común, ¿no? Porque se le considera efectivamente pues, una de las referencias más importantes de la tradición teológica latina. Pero luego se van a empezar a nombrar otros santos como doctores, sobre todo padres de la Iglesia de los primeros siglos. San Atanasio, San León, San Hilario y algunos teólogos importantes de la Edad Media, sobre todo vinculados al mundo monástico. San Beda, San Anselmo, San Buenaventura, etcétera, etcétera. Se van nombrando a lo largo de los años. No quiero yo aburrir con la lista, ¿eh? Se van nombrando, va creciendo este listado de doctores. A partir del siglo XIX se nombran doctores por primera vez algunos autores modernos, San Francisco de Sales, San Alfonso María de Ligorio, y me quiero detener en los últimos nombramientos del siglo XX, en los últimos nombramientos de la Iglesia reciente, porque son, yo creo que, muy significativos. Quiero detenerme en los últimos 2, 4, 5, 6 y 7 doctorados que se han dado, porque también yo creo que nos da un poco la sensibilidad del título y lo que significa, el significado que tienen hoy para la vida de la Iglesia. Porque esto es una buena pregunta. ¿Por qué se nombran doctores a estos santos? Si ya todo el mundo sabe que son muy importantes, ¿por qué se les da un título nuevo? Bueno, pues el Papa Pablo VI, bueno, este doctorado es un nombramiento muy extraordinario, ¿eh? Los papas conceden doctorados de manera muy rara, muy rara. 1 o 2 en todo su pontificado, no hacen más. Algunos papas, de hecho, no han hecho ninguno. Y este doctorado se da porque se reconocen estos santos una santidad de vida, ¿no? Una ejemplaridad de alguna manera, una doctrina teológica profunda y un magisterio universal, una capacidad de enseñar a los fieles, de decirles algo importante a los fieles. Bueno, pues decía, el Papa Pablo VI nombró 2 doctores, de manera, además, muy significativa. Corría el año 1970. Era el año de la mujer convocado por la Organización de Naciones Unidas. Y por primera vez, un poco para dialogar con el mundo, para también abrir la Iglesia como ese diálogo con el mundo, se otorgó el doctorado a 2 mujeres. Hasta el año 1970, todos los doctores de la Iglesia eran varones. Y el Papa Pablo VI nombró doctoras a Teresa de Jesús y a Catalina de Siena. Y así, pues hizo, en cierto modo, introdujo un punto de inflexión, ¿no? El siguiente doctorado, en cambio, pasaron 27 años, porque lo otorgó Juan Pablo II, que solo dio un doctorado en todo su pontificado largo, ¿verdad? Fue en el año 1997 a Santa Teresa del Niño Jesús, a Santa Teresita, que fue un doctorado muy polémico, porque los teólogos, la comisión de teólogos que estudia estos procesos no quería. Decían que no, hombre, que Teresita era muy santa y muy buena, pero qué barbaridad, comparada con los teólogos que había en el elenco, en la lista, ¿no? Y al final el doctorado se otorgó básicamente, porque quiso Juan Pablo II y ya está. Benedicto XVI también nombró 2 doctores en el año 2012, cuando empezaba el año de la fe, en la clausura del sínodo sobre la nueva evangelización, a pocos meses de presentar su renuncia. Nombró doctor a San Juan de Ávila y a Santa Hildegarda de Bingen, una monja benedictina medieval del siglo XII, que tenía un culto pues un poco reducido a Alemania
ni siquiera toda Alemania. Y estas son las 4 mujeres que son doctoras de la Iglesia a día de hoy. Y en fin, llegamos al pontificado del Papa Francisco, que ha nombrado ya 2 doctores. Como el Papa Francisco es muy de romper récords, lo mismo es el primero que nombra 3, podría pasar perfectamente. De momento ha nombrado a 2 doctores. En el año 2015 proclamó doctor a San Gregorio de Narek, un santo de la Iglesia armenia, místico, poeta. En el aniversario del genocidio de los cristianos armenios, el centenario, y le otorgó el título de Doctor Pachis, Doctor de la Paz, también con una intención ecuménica, de diálogo con la Iglesia armenia. Y finalmente, en el año 2022, a San Ireneo, Doctor de la Unidad. San Ireneo es muy conocido, no sabía muy bien qué contaros de él, porque es verdad que es un autor muy conocido. Me voy a fijar brevemente en su teología de la unidad, en su teología de la comunión, que yo creo que también sirve para entender que la coherencia del gesto del Papa Francisco, que ha nombrado a San Ireneo doctor de la Iglesia para reconocerle y convertirle en un puente, en un cauce de diálogo entre Iglesia católica, Iglesia ortodoxa e iglesias orientales. Yo creo que a Ireneo se le conoce bien, pero aunque sea, hago una breve biografía suya, es una breve reseña para que sepamos algo de su figura. San Ireneo, no es que conozcamos muchísimo de su vida, porque es uno de los santos de la antigüedad cristiana cuando no tenemos muchos datos. San Ireneo nació con gran probabilidad, no estamos seguros, en Esmirna, hoy es la ciudad de Izmir, en Turquía, en torno al año 140. En su juventud fue alumno del obispo de Esmirna, San Policarpo, que a su vez, que es muy interesante este dato, había sido discípulo directo, según la tradición, del apóstol San Juan. Con lo cual tenemos a San Ireneo muy cerca de los apóstoles, ¿no? Juan enseñó a Policarpo y Policarpo a Ireneo. En algún momento, no sabemos cuándo, se traslada de la zona del Asia Menor, de su región natal, a la Galia, probablemente con algunos misioneros que ayudaron a fundar la primera comunidad cristiana en Lyon, en la ciudad romana de Lugdunum, una de las ciudades romanas más importantes de aquella Europa. Y allí, en torno ya al año 180, encontramos a Ireneo como uno más de los presbíteros de Lyon. En torno a esos años fue enviado a Roma, con lo cual debía ser uno de los presbíteros, uno de los sacerdotes importantes de la diócesis, para llevar una carta de la comunidad al Papa, y precisamente mientras él estaba en Roma se desencadenó la persecución del emperador Marco Aurelio, en la que murieron 50 mártires en Lyon, entre los cuales se encontraba el mismo obispo de la ciudad, San Potino, que murió en la cárcel a causa de los tratos y de las torturas, de la persecución. Ireneo probablemente salvó la vida porque estaba fuera de la ciudad. Curiosamente, estaba en la ciudad del mismo emperador que provocó la persecución en Lyon, en la que murieron sus compañeros. De este modo, a su regreso, Ireneo, que debía contar con gran prestigio y se encontró una comunidad muy disminuida por la persecución, fue elegido obispo de la ciudad en torno al año 180. Y allí se dedicó totalmente al ministerio episcopal, que debió concluir en torno al año 200, probablemente con el martirio, en otra de las persecuciones de aquellos años, aunque no estamos muy seguros de esto. Lo que pasa es que la tradición de la ciudad de Lyon venera a Ireneo como mártir. Allí está, en la iglesia de San Ireneo todavía se conservan sus restos. Ireneo es, ante todo, un hombre de fe y un buen pastor. Sus textos lo que demuestran es una preocupación pastoral, con dos
grandes objetivos. Sus textos, sus escritos que nos han llegado, tienen constantemente dos objetivos. El primero es defender la fe de las herejías de aquellos primeros siglos, y el segundo objetivo es exponer con claridad las verdades de la fe. Y estos son básicamente los dos textos que nos quedan de Ireneo. Un libro, bueno, un texto que se titula Contra las herejías, que es una especie como de defensa contra los gnósticos, y otro libro que se llama La exposición de la predicación apostólica, que es una especie como de primer catecismo, una especie como de exposición básica de la fe. Por eso podemos decir que Ireneo es como el primer gran teólogo, el teólogo de la Iglesia. Sí, estamos muy, muy cerca de los apóstoles, es el siglo II. Es uno de los primeros teólogos de la Iglesia. En aquellos siglos, la Iglesia hacía frente a una herejía terrible, muy complicada de vencer, con muchísima capacidad como de permear y de penetrar en la vida, en las comunidades que denominamos los gnósticos, la gnosis, que era una herejía, una especie como de mezcla entre fe cristiana y elementos de religiones orientales de moda, un poco, si se puede decir, parecida a nuestra New Age hoy en día, algo así. Esta gnosis afirmaba, esta herejía afirmaba que la fe que enseñaba la Iglesia era más bien un símbolo, una metáfora para la gente sencilla, que no podían comprender cosas difíciles, pero que envuelta en esa metáfora había unas verdades profundas y ocultas que en cambio los intelectuales, los iniciados a los que se les contaban los secretos de esos símbolos, pues comprenderían pues en su realidad, ¿no? Los gnósticos por eso dividían la Iglesia en dos clases. Una clase popular, ruda, que se conformaba con los símbolos y con las metáforas, y una casta elitista, intelectual, que a estos sí que se les podía contar como los secretos y entender. Por ejemplo, un ejemplo, el pecado original, la historia del pecado original. Pues los gnósticos decían que eso más bien era un cuento, un símbolo de una metáfora del mal, que una vez que uno pues tenía como una cierta educación filosófica y teológica, pues podía dejar de creer en el pecado original, porque una vez que uno ya había descubierto lo que significaba este mal, que para ellos tenía que ver con un sistema muy complejo, muy dualista, muy platónico, el mundo es malo, la historia es mala, la materia es mala, hay que liberarse del mundo, pues ya uno podía dejar de creer en el pecado original porque ya tenía como la verdad adquirida, entonces podía dejar atrás los cuentos. Bueno, pues frente a este dualismo, frente a este cristianismo a dos velocidades, el de los sencillos y el de los inteligentes, la fe para los sencillos, la gnosis para los inteligentes, Ireneo defendía un cristianismo único, público, sin secretos, y además eclesial, en el que toda la comunidad estaba unida. En el centro de la doctrina de Ireneo, de la teología de Ireneo, estaba la regla de la fe. La regla de la fe era la tradición de los apóstoles que se nos daba de generación en generación para poder interpretar el Evangelio. Con esto Ireneo estaba haciendo una cosa muy bonita, muy bella, que ya se convirtió en una norma para la teología y para la catequesis de todos los siglos, que es afirmar que la Iglesia es fiable, es digna de confianza y que ayuda a entender el Evangelio, no lo obstaculiza, y que la tradición ilumina, no es oscuridad, sino luz,
al servicio del Evangelio. Por eso Ireneo es muy actual, porque nos permite entender en estos tiempos en los que, bueno, pues vemos la Iglesia con mucha sospecha a veces por todo lo que está pasando, por la crisis que estamos viviendo, pues se nos vuelve a afirmar desde los primeros siglos, que la Iglesia está al servicio de la comprensión del Evangelio, que todo lo que es la Iglesia, todo su organismo natural y sobrenatural, institucional y espiritual, está al servicio del Evangelio, para ayudar a comprenderlo, para ayudar a profundizar en él, para explicarlo, para anunciarlo. Por eso podemos decir que Ireneo es un teólogo de la unidad y de la comunión y de la Iglesia, porque frente a la gnosis que divide, Ireneo defiende la unidad de Dios, la unidad del Espíritu, la unidad de la historia de la salvación, la unidad de las Escrituras, la unidad de la misma Iglesia. Frente a la multiplicidad, frente a la pluralidad, frente a la doblez, frente a la fragmentación en la que vivimos, ¿no? Todos son relativismos, cada uno tiene su gueto, cada uno tiene su lenguaje, parece que estamos condenados a no entendernos, ya desde el principio, ¿no? Hay una desconfianza. Bueno, tú dedícate a tus cosas y yo a las mías, ¿no? Frente a esa fragmentación típica de nuestra sociedad de hoy, la unidad de la historia de la salvación y del designio divino de salvación. Porque así es Dios, uno, Padre, Hijo y Espíritu. Y esta unidad de Dios funda la unidad del hombre, la unidad de la Iglesia, la unidad del mundo y la unidad de la historia. Vamos a ver algunas de estas unidades. Vamos a ver algunas de estas maneras que tiene de pensar Ireneo para que se vea lo profundo que está clavada la llamada a la comunión y la llamada a la unidad en la teología de Ireneo. Lo primero, Ireneo defiende la unidad de Dios. La unidad de Dios. En aquellos siglos había una herejía muy antigua, pero también muy contemporánea, que dividía el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, los enfrentaba, los oponía. Decía que una cosa era el Dios del Antiguo Testamento, el Dios creador, y otra cosa era el Dios del Nuevo Testamento, el Dios Padre, el Dios misericordioso. Esta herejía estaba basada en una comprensión como peyorativa, negativa del mundo y de la historia. El mundo, la historia, existían por culpa del pecado. Eran cosas malas, que tapaban lo divino, que impedían ver lo espiritual, la materia y todo lo que tenía que ver con la materia, ¿no? Pues el cuerpo que se corrompe por culpa de la enfermedad, la sexualidad que apasiona a los hombres y es la causante de tantos pecados, el matrimonio, estaba visto peyorativamente, pues el trabajo, la vida en el mundo, la familia. Bueno, pues eso formaba parte de la creación de un Dios del Antiguo Testamento, pues un poco malvado, como se ve en algunos pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? Juez, severo, punitivo. Y luego, en cambio, estaba el Dios que nos había revelado Jesucristo, que era otro, más poderoso, misericordioso, espiritual, que no se manchaba las manos en el barro de la historia, sino que venía precisamente a liberarnos de lo material, de lo carnal. Bueno, algunos herejes defendían esto, por ejemplo, Marción, uno de los obispos más importantes del Asia Menor. Ireneo, en cambio, defendía lo contrario. Decía que las dos cosas estaban unidas, que solo se podía entender bien a Dios, que solo se era fiel a la Escritura si se entendía que el Dios creador es el Dios Padre y que la creación forma parte de la misma historia de la salvación, que no había diferencia entre el mundo y que Dios no estaba separado del mundo, perdón, que Dios no estaba
desconectado de la historia. Que Dios, en cambio, era el mismo Dios siempre, ayer, hoy y siempre. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Ireneo, de una manera muy bonita, defendía que negar, que separar Antiguo Testamento de Nuevo Testamento era negar la existencia de un Dios providente, de un Dios que hace planes, de un Dios que prepara los bienes de la salvación, que tiene un designio para ir entregando las gracias, las mercedes y las misericordias que el hombre necesita para su salvación, que no existen dos dioses. Miren, el Dios creador es el Dios misericordioso, el Dios de la creación es el Dios de la salvación. Todavía hoy escuchamos a veces ecos de esta herejía, ¿no? Sin culpa, yo sé que nadie está queriendo ser herético, ¿no? Pero cuando oímos esa sospecha de en plan de hay que ver, el Dios del Antiguo Testamento, qué duro, ¿no? No, yo a quien creo es Jesucristo, que es un hombre bueno, y que habla de misericordia, ¿no? Bueno, pues si uno lee bien el Antiguo Testamento se encuentra también pasajes llenos de misericordia, ¿no? Y de pasión por el hombre, y de cercanía tierna de un Dios que ama a los hombres con entrañas de madre, ¿no? Y si uno lee el Nuevo Testamento y lee todos los discursos de Jesús, Jesús también sabe ponerse serio y también sabe ponerse exigente, ¿no? En algunos pasajes del Evangelio. Bueno, pues esta fidelidad a las Escrituras, Ireneo las defendía como una respuesta a estas herejías dualistas y espiritualistas que complicaban la enseñanza de los apóstoles. Él entendía que en las Escrituras los fieles cristianos más sencillos podían encontrar efectivamente al Dios Padre de la misericordia. Por ejemplo, otros autores hablaban de una división entre Cristo y el Espíritu, entre Jesús y el Espíritu Santo, ¿no? Decían efectivamente que Cristo se había encarnado y que había traído a Dios a los hombres pues, del siglo I, a aquellos pues, palestinos que pudieron escuchar la misma voz de Jesús, ¿no? Y ver sus labios, escuchar sus parábolas de sus mismos labios y ver lo que Jesús había hecho en vivo y en directo, y que a esos hombres Dios les había hablado a través de Jesús. Pero que a los que no habíamos tenido la suerte de vivir en aquella época, de encontrarnos cara a cara con el rostro de Cristo, en cambio nos hablaba el Espíritu Santo, que era más universal, más capaz de tocar el corazón de todos los hombres, de todos los tiempos, de todos los lugares, sin ningún tipo de límite, ¿no? Cristo habló a unos pocos, pues porque se encarnó y aceptó el límite del espacio y del tiempo, pero no os preocupéis, porque el Espíritu Santo es el que va a hablar al resto de la humanidad, ¿no? A lo largo de los siglos, a lo largo de la geografía del mundo. Y en cambio, Ireneo decía que esto no podía ser, que el Espíritu de Dios es siempre el Espíritu de Cristo, que el Espíritu que inspira a los corazones, que toca a los corazones, es el Espíritu que aprendió a hacer eso habitando en la carne de Jesucristo. Que en cierto modo el Espíritu hace con nosotros, con cada uno de nosotros, lo mismo que Cristo hizo en los hombres. Que el Espíritu no hace nada alternativo a Jesús, sino que universaliza, hace más universal la enseñanza de Jesús. Que el Espíritu nos trae a Jesús. Es muy bello ver, de hecho, reconocer en los evangelios esta relatividad del Espíritu a Cristo. ¿Os habéis dado cuenta que el Espíritu Santo es la persona divina más humilde de todo el evangelio? Todos los demás hablan. Del Padre escuchamos su voz, del Hijo escuchamos su voz. El Espíritu Santo no escuchamos su palabra nunca. El Espíritu Santo es discreto. Siempre se mete por detrás para llevar a Jesús, para iluminar a Jesús, como si todo su interés fuera que se viera a Cristo y nada más que a Cristo. Es la persona divina
que trabaja en equipo, podemos decir. Es la persona divina que hace de relaciones públicas de Dios, que le hace presente, que le manifiesta, que le vuelve a hacer aparecer. Y por último, quería hablar de la unidad de la Iglesia. La unidad de la Iglesia que Ireneo una y otra vez defiende. De una manera muy bella, efectivamente, Ireneo defiende que la Iglesia es el único lugar para poder vivir esta fe sencilla, esta fe que vemos relatada en el testimonio de las Escrituras, la fe de los apóstoles, que no eran hombres complicados, grandes intelectuales, grandes filósofos, sino que más bien eran testigos sencillos del encuentro con Cristo, de la comunión con Dios que habían vivido a través del acontecimiento de Jesucristo. Y lo que ellos vivieron, lo que ellos recibieron, a su vez lo transmitieron, como dice San Pablo en la carta a los Corintios. Y así, Ireneo habla de la Iglesia diciendo que transmite una fe que tiene 3 características. La primera, que es una fe pública, no privada o secreta. Para San Ireneo no cabe duda que el contenido de la fe transmitido por la Iglesia es el que ella ha recibido de los apóstoles y a su vez de Jesús. No hay otra enseñanza, no hay que buscar otras fuentes, no hay un cauce alternativo. Para quien quiera conocer a Jesucristo, para quien quiera conocer la verdad, le basta acercarse a la Iglesia. Esta fe pública de la Iglesia. Esta es la primera característica. La segunda es que la fe es única. El gnosticismo se dividía en muchas explicaciones, en muchas revelaciones, ¿no? Cada vez más complejas. Uno iba como pasando grados, iba como aprendiendo más secretos, ¿no? Y además, pronto se disgregó. Aparecían maestros diferentes. Unos explicaban una cosa, otros explicaban otras. Unos tenían un evangelio, que es el evangelio de Tomás. Otros tenían otro evangelio, que es el evangelio de Judas. En cambio, la Iglesia enseñaba una única fe en sus contenidos fundamentales. San Ireneo llamaba a esta única fe la regla de la fe, la regla de la verdad. Y por ser única, precisamente, creaba unidad a través de los pueblos, a través de las diversas culturas. Ireneo lo sabía por propia experiencia, porque había aprendido su fe en una pequeña ciudad de Turquía, en una pequeña ciudad asiática. Había predicado y enseñado esta misma fe en una pequeña ciudad gala del Mediterráneo, completamente diferente culturalmente al Asia Menor, y luego había pues experimentado en su propia vida cómo esa fe coincidía con la fe del Papa en Roma, con la fe del sucesor de Pedro, la misma fe a pesar de las diferentes lenguas y culturas. Lo dice muy bien en un pasaje que os voy a leer, que es muy bello, y al menos así escuchamos en algún momento de la charla la conferencia de Ireneo. Dice: habiendo recibido esta predicación y esta fe de los apóstoles, la Iglesia, aunque esparcida por el mundo entero, la conserva con esmero, como habitando en una sola mansión, y cree de manera idéntica, como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón. Y las predica, las enseña y las transmite con voz unánime, como si no poseyera más que una sola boca. Porque aunque las lenguas del mundo difieren entre sí, el contenido de la fe es único e idéntico. Y ni las iglesias establecidas en Alemania, ni las que están en España, ni las que están entre los celtas,
ni las de Oriente, de Egipto o Libia, ni las que están fundadas en el centro del mundo, tienen otra fe. Es precioso ver que en este momento, siglo II, ya se ve la catolicidad de la Iglesia y la fuerza unificadora que tiene la verdad de la fe, que une a gente muy distinta, muy distinta, muy distinta. Es verdad que todavía no podemos hablar de globalización en aquella época porque quedaba mucho globo por descubrir, pero la pluralidad de culturas encontró en la fe cristiana una de sus momentos de más cohesión. No el único, porque Roma ya había hecho su trabajo. Pero la fe cristiana reunió en uno de las primeras ocasiones, reunió a los hombres pues, con una fuerza que era muy nueva y que también era un testimonio que sedujo mucho a todos los pueblos, ¿no? Roma, que tenía, por ejemplo, la cultura romana, que tenía esta conciencia un poco soberbia entre los que eran ciudadanos y los que no, ¿no? Y entonces, por eso había bárbaros, por eso había esclavos, ¿eh? Tenía como una manera de plantear la sociedad pues muy estratificada, muy en castas. Y aquí una fe que reúne a todos los hombres, ¿no? Un primer proyecto, uno de los primeros proyectos de fraternidad humana. Y la tercera característica es que esta fe es espiritual, dice Ireneo, guiada por el Espíritu Santo. No se trata de una fe que dependa de la capacidad de los hombres, más o menos instruidos, más o menos sabios, sino al Espíritu de Dios, que garantiza la fidelidad de la tradición. Y esta es la vida de la Iglesia, el Espíritu. La Iglesia y el Espíritu para San Ireneo son inseparables. Nosotros a veces, como tenemos yo creo que una visión un poco política de la Iglesia, ¿no? Entre progres y carcas, los de arriba y los de abajo, los de derechas y los de izquierdas, pues entendemos la Iglesia, una cosa es la institución y otra cosa es la libertad. Una cosa es la Iglesia institución y otra cosa es lo que el Espíritu hace, ¿no? Pues para Ireneo tuvo que defender el vínculo, la unidad, la intimidad entre estas dos realidades. Dice Ireneo, esta fe que hemos recibido de la Iglesia la guardamos con cuidado porque sin cesar, bajo la acción del Espíritu de Dios, como un depósito valioso conservado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que lo contiene. Una metáfora bellísima, ¿no? La Iglesia como una copa de vino, ¿no? En el que se pone un licor espiritual que hace que la copa siempre sea joven, siempre sea nueva, siempre esté por estrenar, ¿no? Y dice esta frase muy famosa de Ireneo y muy provocativa: donde está la Iglesia, allí también está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí está también la Iglesia y toda la gracia. Como se puede ver, Ireneo pues defiende una fe pues recibida en una tradición, pero no es un tradicionalismo, no es una especie como de idolatría de lo antiguo por lo antiguo, del pasado por el pasado, sino que esta tradición está siempre vivificada por el Espíritu Santo, que hace que la Iglesia viva de nuevo y que esta Iglesia viva pueda interpretar y pueda enseñar una fe viva. Por eso la fe de la Iglesia debe ser siempre transmitida de manera pública, apostólicamente, única, católicamente y espiritualmente. Y a partir de esta fe, transmitida así, llegamos a la fe que todos hoy confesamos en la Iglesia y gracias a la Iglesia. Ireneo por eso sigue siendo un testigo para nuestro tiempo y por eso tiene toda la pertinencia del mundo que el Papa Francisco
le haya convertido en doctor de la Iglesia. Hasta puede sorprender que uno de los teólogos más importantes de la historia, citado constantemente por todos, por todas las tradiciones, ¿no? Venerado de la misma manera por católicos, ortodoxos y protestantes, ¿no? Que ha alimentado pues una de las mejores antropologías, eclesiologías y espiritualidades que ha conocido el cristianismo a lo largo de los siglos, puede sorprender que no fuera todavía doctor a estas alturas. El Papa Francisco, siempre tan atento, pues ha subsanado pues este olvido. Y me parece muy bello que Ireneo haya sido elevado a esta dignidad del doctorado, que es solo un servicio, ¿no? Que le hayan hecho doctor, lo único que indica, lo único que invita es a comprenderlo mejor para que su teología sirva mejor a la misión de la Iglesia hoy en día. Bueno, es muy bello que Ireneo, elevado a este doctorado, haya sido elevado a este doctorado por un motivo ecuménico, que haya sido la mirada ecuménica del Papa la que haya descubierto a Ireneo como un puente teológico y espiritual, que haya sido el cuidado y la sensibilidad que el Papa Francisco demuestra constantemente por la unidad de la Iglesia, lo que nos lleve a redescubrir a San Ireneo de León. Es una invitación para todos los que estamos involucrados en el empeño ecuménico, es una invitación para conocerle bien, ¿eh? El Papa Francisco nos demuestra que los que aman la unidad deben sentirse interpelados por esta figura, que los que tienen en el corazón el deseo de la unidad entre todos, entre los cristianos y entre los hombres, pueden encontrar en Ireneo un compañero para el camino. Muchas gracias. Terminamos aquí.